Yo soy Liliana Forzani de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral y me toca presentar la conferencia en honor a Roberto Chignoli y a la conferencista Manuela Busaniche. La parte de Roberto Chignoli la delegué a la persona que mejor podía hacer este trabajo, que es Roberto Macías, que está disfrutando en este momento de su jubilación en Salta. Roberto Macías, para los que no lo conocen, es matemático, fue muy importante en la matemática argentina y en Santa Fe en particular, y para la UMA, ya que fue presidente de la misma. Y acá Roberto Macías va a presentar a Roberto Chignoli. He sido encargado de presentar una semblanza personal de Roberto Chignoli. Trataré de agregar algo a lo que se puede leer en su currículum y artículos como El maestro incesante de Guillermo Martínez y el obituario escrito por Manuela Busaniche y Daniele Mundici para la UMA, acentuando nuestra relación. Conocí a Chignoli en 1976 en la Universidad de Campinas, donde ya había un grupo de varios matemáticos argentinos. En distintos momentos regresamos al país, además de Chignoli y nosotros, Marta Sagostuna y Carlos Segovia. Marta se interesaba en lógica y establecieron rápidamente una relación de trabajo y amistad. Cito sus palabras: Roberto era una persona increíble. Le admiraba que al lado de su impecable rigor científico tuviera tanta ternura con los nietos y con los chicos en general. Su rectitud insobornable, su ecuanimidad, su objetividad. Era capaz de conciliar cosas irreconciliables. Todos los que lo conocimos recordamos su prodigiosa memoria y su conocimiento profundo de las más diversas áreas temáticas. En palabras de Guillermo Martínez, hay una clase de matemáticos que parece absorber todo el conocimiento de una época. Chignoli era sin duda esa clase de magneto. Cuando Roberto llegó a Campinas, atravesaba un momento traumático. La trayectoria que lo llevó hasta ahí estuvo asignada por la frase de Ortega y Gasset: yo soy yo y mis circunstancias. En 1956 comenzó estudios de bioquímica en la Universidad de Rosario. Cuando descubrió su vocación matemática, se trasladó a la Universidad Nacional del Sur en Bahía Blanca. Allí se encontró con Carmen Arosamena, su fiel compañera de toda la vida, y se doctoró en 1969 con la dirección de Antonio Aniceto Monteiro. Con una beca de investigación del CONICET, en 1972, llega con su esposo y sus hijos, Ana y Darío, a la Princeton University. En 1974-75 fue invitado como profesor visitante a la Chicago University. Desde 1973, por la crisis del petróleo, había un gran aumento de desempleo. En esas circunstancias, esta invitación resalta sus méritos. Aunque el país atravesaba una crisis política y económica importante, Roberto sintió que debía cumplir con su compromiso en el CONICET y, rechazando propuestas para quedarse, retornó a la Universidad Nacional del Sur a comienzos de 1976. El 24 de marzo se produjo el golpe militar del general Videla y el 31 firmó la resolución dejándolo cesante, aplicando el artículo 1 de la ley antisubversiva 21.260. Llegó solo, lo encontré abrumado pero no abatido. Inmediatamente nos pusimos a su disposición y comenzamos una amistad que el transcurso del tiempo solo acrecentó. Nuestras personalidades eran muy distintas, mi mala memoria es proverbial. Frecuentemente perdía mis llaves y Roberto se divertía diciéndome: están con tu billetera. Su familia llegó en agosto y él acompañó a sus hijos hasta la escuela, pues no hablaban portugués. En un año cambiaron 3 idiomas. Ya en el país, cuando en 1985 se trató su ingreso al CONICET, hubo que arguir bastante para que se le diera una categoría acorde a sus méritos incuestionables, ya reconocido mundialmente. Se objetaba que al momento solo había dirigido una tesis de doctorado, ignorando la circunstancia de que la matemática estaba casi desmantelada desde la noche de los bastones largos y escaseaban candidatos a doctorado. Por suerte primó la sensatez y fue nombrado investigador principal. Tan es así que, cuando en 93-94 Roberto me ofreció colaborar con él para elaborar el informe del anteproyecto a presentarse al BID en la área de matemática, un relevo de todo el país mostró que el estado de la investigación era tan precario que los asesores del BID concluyeron que no era posible elaborar un proyecto en el área.
Con Roberto conseguimos convencerlos de que había que desarrollarla y fue la única área para la que crearon becas de grado para estimular la inscripción de alumnos. Otra interacción importante se dio cuando invitamos a Roberto a dictar un curso en Santa Fe. Como resultado, escribió el libro Una introducción a la teoría axiomática de conjuntos, publicado como el número 8 de la serie Cursos y Seminarios. Manuela Busaniche fue su alumna y se interesó en seguir su carrera en esa dirección. Hablé con Roberto sobre todo porque le provocaba dudas que en la licenciatura de 4 años no se incluían cursos de estructuras algebraicas. Finalmente aceptó dirigirla y quedó muy impresionado con su desempeño. Señaló que si bien no tenía la información de alumnos de otras licenciaturas, tenía la iniciativa y preparación para adquirirlos por su cuenta. Estuvo rápidamente en condiciones de investigar y terminó su doctorado en los 4 años reglamentarios. Cuando en el 2000 comencé mi pelea contra el cáncer, Roberto y Carmen estuvieron a mi lado en cada una de mis varias operaciones y me alojaron en su hogar por semana en los pre- y postoperatorios. En 2016 Roberto tuvo una operación a corazón abierto. Nuevamente su fortaleza anímica y espiritual lo hizo reponerse y retomar su trabajo de dictar cursos, investigar y dirigir alumnos. Cuando le tocó batallar contra el cáncer, tampoco perdió su fortaleza y aunque su cuerpo se deterioraba, conservó siempre su entereza de ánimo. Finalmente lo perdimos el 27 de diciembre de 2018, dejando un enorme vacío en su familia, sus innumerables amigos y la matemática mundial. Bueno, muchas gracias, Roberto. Quiero ver si está mutada. En cambio, no delegué lo de presentar a Manuela, que la voy a presentar yo. Manuela Busaniche es investigadora de CONICET en el Instituto de Matemática Aplicada al Litoral, en Santa Fe, y además es profesora de la Facultad de Ingeniería Química, donde además es directora de la licenciatura en Matemática. Después del doctorado, que bueno, ya habló Roberto sobre eso, que lo hizo con Roberto Chignoli, volvió a Santa Fe y ahí inició una nueva línea de investigación, y en el 2015 ganó el premio de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Naturales, Físicas y Naturales. Esa es la parte de las chapas, y ahora primero voy a decir algo que leí, que dice Guillermo Martínez sobre ella, que dice: Manuela fue una de las alumnas más brillantes de Roberto, y trabajó hasta literalmente el último día de su vida. Es más, Roberto murió durante el sueño, y hasta el día anterior, con su lucidez intacta, había estado corrigiendo un trabajo junto a Manuela, la última de sus alumnas. Yo, personalmente, que la conozco a Manuela, me imagino a Manuela y Roberto compartiendo un té inglés y conjuntamente divagando sobre las álgebras de la lógica. Manuela trabaja en lo que se llama lógica algebraica, y le pregunté a ella, y lo que más le gusta hacer es hacer matemática en esa mezcla de llamadilla así apasionada de teoría de categorías, geometría y álgebra universal. Cuando tiene que usar geometría, parece que para resolver sus intríngules, parece que es cuando más disfruta. Muchas gracias, Manuela. Bueno, gracias Lili por la presentación. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, antes que nada agradecer a los organizadores de la UMA por la invitación a dar esta charla. Es un honor y una responsabilidad enorme. Y también felicitar a los organizadores de la reunión anual de la UMA, porque realmente todos sabemos el esfuerzo que conlleva organizar una UMA con todos los eventos en paralelo, y este año el esfuerzo se vio encima sumado a la circunstancia de tener que hacerlo virtual, así que realmente toda mi admiración y mis felicitaciones para los organizadores de la reunión. Les voy a compartir la pantalla. No sé si tengo tanto para decir de Roberto Chignoli, porque la verdad que Roberto Macías estuvo muy exhaustivo. Bueno, como dijo el otro Roberto,
Roberto Signoli nace en Rosario en 1937 y primero empieza a estudiar bioquímica en Rosario y luego empieza a estudiar matemática, y para estudiar matemática se traslada a la Universidad Nacional del Sur, donde realiza la licenciatura y el doctorado. El doctorado lo hace bajo la dirección de Antonio Monteiro, siempre en temas de lógica algebraica, que voy a intentar contar un poquito de qué se trata en la charla de hoy. Bueno, como dijo también Roberto, fue profesor visitante en la Universidad de Princeton, también en Illinois, estuvo un tiempo en Campinas, en Brasil, y en 1983, con el regreso de la democracia, vuelve al país como profesor del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. No voy a nombrar la cantidad de trabajos de Roberto, que son un montón. Sí quería nombrar dos premios importantes que él recibió en su carrera. En 1992, el premio de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y en 2003 el premio CONEX. Y en cuanto a la gestión, también quería destacar que, bueno, es muy importante destacar en esta reunión que Roberto Signoli fue presidente de la Unión Matemática Argentina, y en los últimos años de su vida estuvo también como presidente de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Bueno, desde ya que los que me conocen saben que siento una profunda admiración, creo que la estoy expresando yo, pero todos los que fuimos sus alumnos o sus colaboradores la sentimos por él, como docente, como científico, pero en particular como persona, porque era una persona de una generosidad absoluta. Y antes de empezar la charla, quería contar una única anécdota que da cuenta de esa admiración que sentimos todas por él. En el 2007, en diciembre, Roberto cumplió 70 años, y entonces a principios de 2008 quisimos organizar un congreso por sus 70 años en homenaje a él. Y bueno, en ese momento yo estaba en el IAM, en Buenos Aires, y con Ricardo Rodríguez dijimos, bueno, no tenemos plata, estamos en Argentina, era una situación no tan distinta a la de ahora, no teníamos un peso para organizar el congreso, y entonces dijimos, bueno, vamos a empezar a mandar mails a los distintos colegas y veremos, invitemos a muchos, y algunos podrán venir financiándose ellos mismos el pasaje, y les va a interesar porque le vamos a decir que esta conferencia es en honor a Roberto Signoli. Bueno, y mandamos más de 30 mails a gente, bueno, de toda la Argentina, de Chile, de Colombia, de Brasil, de Estados Unidos, a varios de sus colegas de España, muchos de Italia, Reino Unido, República Checa, Eslovaquia, Japón, y para nuestra sorpresa no tuvimos ni una única negativa. Todos los que recibían el mail decían, sí, si es un congreso en honor a Roberto por sus 70 años, vamos a viajar con nuestros fondos y vamos a participar, porque realmente todos pensaban lo mismo que pensábamos nosotros, y era que Roberto merecía ese homenaje, que por suerte se lo pudimos dar en vida. Así que bueno, esa era una anécdota un poco para que se refleje que la admiración que sentíamos por Roberto la sentíamos tanto sus alumnos como todos los colegas o las personas que habían trabajado con él. Incluso en el congreso había gente que no era de nuestra rama, digamos, pero también habían venido porque habían trabajado en algún momento con él y sentían un gran aprecio por él. Bueno, voy a pasar entonces a la charla. Cuando uno estudia en una carrera de licenciatura en matemática o profesorado en matemática, en general no hay cursos específicos de lógica, por lo menos no dentro de los obligatorios. Quizás alguna materia optativa puede llegar a haber. Entonces lo que se ve de lógica es muy poco al principio de la carrera, se ve un poco de cálculo clásico, más bien como una herramienta necesaria para hacer demostraciones en matemáticas y para justificar el razonamiento matemático, y no como una disciplina que se puede estudiar utilizando herramientas matemáticas.
Es por eso que esta charla que voy a dar va a ser muy, muy básica, teniendo en cuenta de que vieron ese poquito de lógica clásica al principio de sus carreras y que nunca hicieron un curso específico de lógica. Y por eso voy a responder preguntas bien, digamos, básicas. Así que pido perdón a todos los lógicos en la audiencia porque no van a encontrar nada nuevo. Las preguntas que voy a tratar de responder son: ¿qué es una lógica? ¿Qué significa que una lógica sea algebrizable? Porque en el país, como sabrán, gracias tanto a Monteiro como a Cignoli, hay una gran tradición de lógica algebrizable. Hay grupos que trabajan semánticas algebraicas para distintos sistemas lógicos en San Juan, Córdoba, bueno, Santa Fe, La Pampa, Buenos Aires, La Plata, Bahía Blanca, Neuquén, espero no haberme olvidado, pero somos muchos los que seguimos esa tradición, y entonces vamos a tratar de entender un poco qué significa que una lógica sea algebrizable. Y por último, voy a contar qué herramientas matemáticas utilizamos para investigar estos sistemas de lógicas algebrizables. Las tres respuestas que voy a dar a las preguntas van a estar sumamente sesgadas por lo que hago yo, o sea, seguro que hay otras respuestas. Bueno, con respecto a la primera pregunta de qué es una lógica, si uno estuviese frente a una audiencia que fuese un público no científico, uno intenta argumentar de que es el estudio de la forma de los razonamientos válidos. Ahora, las respuestas a la pregunta ¿qué es una lógica? Puede haber tantas como lógicos haya. Es más, dependen de un montón de factores. Por ejemplo, no es lo mismo la respuesta que hubiera dado Aristóteles en su época que la respuesta que encontramos hoy en día cuando tenemos a la lógica como una herramienta fundamental para trabajar en todo lo que es inteligencia artificial. Y otro factor muy importante a la respuesta de qué es una lógica es quién la responda. La lógica se puede estudiar desde un punto de vista filosófico, y desde tal punto de vista un filósofo respondería más sesgado por el estudio de los razonamientos y de las argumentaciones. Se puede estudiar desde un punto de vista de la computación, y una persona que hace computación, por supuesto, que tendría una inclinación a responder pensando en la lógica como soporte del razonamiento artificial, de la inteligencia artificial. Y bueno, la respuesta que voy a dar yo es desde el punto de vista matemático, y desde el punto de vista de los que hacemos lógicas algebrizables, en particular cálculos proposicionales. Entendemos por una lógica un sistema deductivo que está expresado en un lenguaje formal, con una noción de fórmula bien definida, que consta de algunos elementos básicos. Por ejemplo, consta de axiomas, reglas de deducción, una noción bien precisa de demostración y una noción precisa de consecuencia. En realidad hay muchas respuestas y no creo que nadie disienta conmigo en decir que la noción fundamental en estos momentos en lógica es la noción de consecuencia. Sin embargo, al ser esta una charla introductoria, no voy a detenerme tanto en la noción de consecuencia, y sí voy a ejemplificar los otros componentes de la lógica dentro de un ratito. Algunos sistemas que podemos haber escuchado y son conocidos. Bueno, el primero es el cálculo proposicional clásico y el cálculo de predicados clásico, que es justamente el que modela el tipo de razonamientos que utilizamos en matemática, y es por eso que, si bien desde un punto de vista informal, se suele dar en los primeros cursos de una carrera de matemática. El segundo, dentro de los más famosos, también surge a partir de razonamientos matemáticos, a partir de la matemática constructivista que surge a principios del siglo XX, y lo que tiene el cálculo proposicional intuicionista es que no acepta el axioma del tercero excluido. No acepta el axioma que dice X o no X. Entonces, si yo quiero demostrar un enunciado, no basta con demostrar que la negación es falsa. Tengo que dar una demostración constructiva del enunciado. Eso eran lo que justificaban los
constructivistas, y bueno, y este cálculo intuicionista modela el razonamiento que tenía esta gente, y hoy en día es uno de los más estudiados. Después hay un montón de sistemas de lógicas modales que sirven para modelar enunciados que están afectados por operadores modales. Los operadores modales agregan cierta incertidumbre a los enunciados. Son del tipo, se sabe que pasa tal cosa, es posible que pase tal cosa, se cree que pasa tal cosa, se conoce que pasa tal cosa. Son muchísimos los distintos operadores modales que se les pueden agregar a los enunciados, y de acuerdo a los operadores que se les agregan, tenemos distintos sistemas de lógicas modales. Los sistemas de lógicas multivaluadas y difusas los voy a poner juntos, si bien no son exactamente lo mismo, un poco para explicar de qué se trata. También tratan de modelar otro tipo de enunciados, que son los que involucran predicados vagos o difusos. A ver, para ejemplificar un poco, si yo digo la temperatura es alta, si yo lo intento tratar con el cálculo clásico, tengo que poner un valor. Digo, bueno, si es más de 24 grados, la temperatura es alta, voy a decir que es verdadero. Si es menos de 24 grados, la temperatura es alta, voy a decir que es falso. Pero tratarlo de esa manera puede conllevar a un montón de problemas. Un ejemplo muy típico es decir, bueno, supongamos que el termómetro mide 24,1 grados en un momento y al ratito mide 23,9. Entonces, inmediatamente la temperatura alta pasaría de verdadero a falso. Y en realidad, bueno, no es la manera en que queremos modelar ese tipo de enunciados. Entonces, para salvar este tipo de problemas, se introducen diferentes valores de verdad, en general un conjunto continuo de valores de verdad, entre el valor verdadero y el valor falso, y se llaman grados de verdad. Y así, por ejemplo, podemos decir que la temperatura es alta, será totalmente verdadero si la temperatura es mayor a 30 grados, totalmente falso si la temperatura es menor que 10 grados, y si la temperatura, por ejemplo, es de 20 grados, tendrá un grado de valor intermedio el enunciado de la temperatura es alta, que, bueno, justo ahí que está en el medio, podría ser un medio, y así sucesivamente. Y por último, quería mencionar los sistemas de lógicas paraconsistentes. Los sistemas de lógicas paraconsistentes pueden trabajar dentro del sistema con un enunciado y la negación del enunciado sin que el sistema explote o se trivialice, o sea, sin que deje de ser consistente. Esto en matemática no lo podemos pensar, pero suele usarse mucho hoy en día cuando se trabaja con grandes bases de datos. Dentro de la base de datos, podemos tener un enunciado, la negación del enunciado, y no queremos que todo el sistema colapse por tener esa información que en principio a nosotros nos parece contradictoria. Entonces, estas lógicas modelan sistemas sin hacer que se colapse justamente cuando se tienen el enunciado y su negación. Por supuesto que puse sus puntos suspensivos porque hay muchísimos otros sistemas de lógicas. Los que nombré acá son todos sistemas con los que yo he trabajado en particular. Como dije antes, para entender lo que es una lógica, vamos a ver un ejemplo. Y dado que Roberto Signoli trabajó mucho con las semánticas algebraicas del cálculo proposicional infinito evaluado de Lukasiewicz, elegí como ejemplo justamente este cálculo tan especial para, bueno, y yo también lo trabajé con él, para nosotros. Este libro que escribió Signoli sobre la semántica algebraica del cálculo proposicional de Lukasiewicz todavía sigue siendo el libro básico dentro del tema, es el que todos tienen que estudiar si quieren estudiar el tema. Bueno, como dije, voy a tratar de ejemplificar lo que es un sistema deductivo mostrando un poquito algunas ideas, por supuesto que no voy a ser tan formal en algunas cosas, del cálculo proposicional de Lukasiewicz. Como dije antes, componente principal, un lenguaje. En este caso tenemos un lenguaje que consta de
una letra X y una barrita, y con estos dos símbolos voy a lograr formar todas las variables proposicionales. X con una barrita va a ser X1, X con seguido de dos barritas X2, X seguido de tres barritas X3, y ya con dos símbolos yo logro formarme un conjunto numerable de variables proposicionales. Este cálculo va a tener dos conectivos, un conectivo de implicación binario que prácticamente toda lógica que se jacte de tal debería tener una implicación, debería ser el conectivo más importante. Una negación, que va a ser un conectivo unario, y además vamos a tener símbolos auxiliares para poder definir bien los elementos fundamentales que van a ser las fórmulas, que en este caso son solamente los dos paréntesis. Vamos a entender por fórmula una lista finita de elementos del lenguaje que se obtienen aplicando inductivamente las siguientes reglas. Las variables proposicionales son fórmulas, acuérdense que las variables serán X seguido de un número finito de barritas, y si son fórmulas, entonces la negación de una fórmula es fórmula, y tener paréntesis, fórmula, implica otra fórmula, cierro paréntesis, también es fórmula. Acá hay que entender que la noción de fórmula es una noción decidible. ¿Qué quiere decir? Que existen procedimientos automáticos, de manera tal de que si uno le da a una máquina una lista finita de elementos del lenguaje, la máquina puede decidir si esa lista finita es o no una fórmula. A diferencia de lo que pasa con los lenguajes naturales, que por ejemplo en el castellano, para decidir si una palabra pertenece o no al castellano, uno necesita de un objeto externo como el del diccionario. Este tipo de lenguajes artificiales tienen estas nociones de fórmulas que son decidibles. Vamos a los axiomas. Una vez dado el conjunto de fórmulas lo llamamos form, y los axiomas del cálculo de Lukasiewicz son estos cuatro, que obviamente no pretendo ni que los recuerden, ni que los interpreten, es simplemente para mostrarles cómo es la forma de un axioma. Fíjense que lo que decimos es que cualquier sucesión de símbolos que esté dada por abrir un paréntesis, poner una fórmula, implica abrir otro paréntesis, poner otra fórmula, implica copiar la misma fórmula que antes, cierro paréntesis y cierro paréntesis, va a ser un axioma. Entonces, en realidad, estos cuatro se llaman axiomas esquemas, porque para cada uno de ellos tenemos infinitas posibilidades, sustituyendo la fórmula phi por otra, y sí por otra. Esto es el tipo de los axiomas en un sistema deductivo. En este caso tenemos cuatro, y como dije, no voy a hacer nada sobre la interpretación en esta charla tan cortita. En este caso del cálculo proposicional de Lukasiewicz, ponemos una sola regla de deducción, que es modus ponens, que dice que de phi y phi implica psi, se deduce psi, y una demostración en este cálculo va a ser una sucesión finita de fórmulas que va a satisfacer que cada elemento de la sucesión o bien es un axioma, o bien se obtuvo a partir de elementos anteriores en la sucesión aplicando modus ponens. Y obviamente que va a ser una demostración de phi, si phi está en la sucesión, y en general, si a la demostración la hacemos nosotros, seres humanos, tratamos de ponerlo como último elemento de la sucesión. Pero hay que tener en cuenta que estas nociones tan simbólicas existen demostradores automáticos, o sea, existen algoritmos que, si uno le da los axiomas y las reglas de deducción, pueden hacer demostraciones. La idea de consecuencia no la voy a dar, es muy similar a la demostración, lo único que tiene de distinto es que en la idea de consecuencia uno primero considera un conjunto gamma de fórmulas, que en realidad van a ser lo que uno considera como hipótesis, y para demostrar una fórmula phi, no solo usa los axiomas y lo que se obtiene a partir de modus ponens, sino que también puede usar esas hipótesis a lo largo de la demostración. Se dice que una fórmula es demostrable si existe una demostración, y lo vamos a denotar de esta manera, y esto sí necesito que lo recuerden. Por supuesto que una fórmula podría tener un montón de demostraciones, incluso infinitas, por la misma noción de demostración, ¿no?
Además de los conectivos que nosotros pusimos, hay otros conectivos que los podemos definir, y en este momento en el que estamos haciendo toda la parte de la sintaxis, tenemos que entender que cuando defino un conectivo no le estoy dando ninguna interpretación. O sea, por ejemplo, digo phi suma psi es igual a paréntesis, negación de phi implica. O sea, cuando yo tengo una fórmula de este tipo, la puedo resumir, digamos, poner más cortita usando este conectivo. Y lo mismo para todos los otros que están abajo, que tampoco pretendo que los recuerden, pero solamente quería nombrar que en el cálculo de Lukasiewicz se tiene esta sumita que se llama disyunción fuerte, este puntito o producto que se llama conjunción fuerte, un símbolo top que en alguna manera lo vamos a interpretar como la verdad, un símbolo bottom que lo vamos a interpretar como la falsedad, la disyunción débil y la conjunción débil. En el cálculo clásico no tenemos dos disyunciones y dos conjunciones, acá sí. Y sí me quería detener en este conectivo que es la doble implicación, el bicondicional, que en realidad surgen muchísimos de los cálculos, si no en todos, y que es parecido al que usamos en el cálculo clásico. Se dice phi, si solo si, psi, y es hacer una implicación, conjunción, en este caso puse la fuerte, phi implica psi, psi implica psi, las dos implicaciones. ¿Por qué es importante este? Porque en realidad, dadas dos fórmulas, vamos a decir que son equivalentes si en nuestro cálculo se puede demostrar phi implica, phi si solo si, psi. Fíjense que se lee igual que el si solo si como lo leemos nosotros. O sea, si yo puedo demostrar esto, digo que las dos fórmulas son equivalentes, y con los axiomas y con la presentación que tenemos, se puede probar que realmente es una relación de equivalencia, la relación dada de esta manera, sobre el conjunto de fórmulas. Entonces, el proceso de algebrización comienza cuando uno considera el conjunto de fórmulas cocientados por esta relación de equivalencia, es decir, identificamos las fórmulas equivalentes, y empieza a pensar en los conectivos de la lógica como operadores sobre el conjunto de fórmulas. Y entonces lo que intentamos hacer en la algebrización es caracterizar estos conectivos como operadores dentro del conjunto de fórmulas. Si uno logra caracterizar la clase de álgebras para la cual esta estructura es el objeto libre, entonces estaría teniendo una semántica algebraica de la lógica dada. En realidad es un poco más complejo el proceso de algebrización, no es tan sencillo como lo estoy contando, pero la idea intuitiva por detrás del proceso es esa, es considerar este álgebra, que se llama álgebra de Lindenbaum-Tarski, que la podemos tener en los distintos sistemas deductivos si tenemos bien definida la relación de equivalencia, y ver a qué clase o variedad o cuasi variedad de álgebras pertenece esta estructura. No solo pertenece, sino que tiene que ser el objeto libre, el álgebra libre en esa clase. Bueno, entonces, una vez que uno logra eso, como dije antes, no es tan sencillo el proceso de algebrización, y en realidad no se hace exactamente de esta manera, pero esta es la idea. Y bueno, el álgebra de Lindenbaum-Tarski, por ejemplo, cuando uno considera el conjunto de fórmulas por la relación de equivalencia dada por el bicondicional en el cálculo clásico, uno prueba que el álgebra de Lindenbaum-Tarski es un álgebra de Boole. En el cálculo intuicionista se prueba que este cociente es un álgebra de Heyting. Quizás algunas de estas las escucharon nombrar. Y en nuestro caso particular es una MV álgebra. MV es por many valued, porque este va a ser un cálculo proposicional de una lógica multivaluada. Entonces, en nuestro caso particular va a ser una MV álgebra. Y ahí es donde surge la primera herramienta matemática para poder estudiar estos sistemas lógicos, que es el álgebra universal. Al álgebra universal también la tengo que un poco explicar porque tampoco hay cursos obligatorios dentro de las carreras de matemática de álgebra universal. El álgebra universal es una disciplina que lo que hace es estudiar distintas estructuras algebraicas desde un punto de vista abstracto.
considera las álgebras como conjunto dotados con operaciones que pueden satisfacer o no ciertas ecuaciones, y va estudiando construcciones y propiedades generales que pueden tener las estructuras solamente por considerarse álgebras. Por ejemplo, se estudia la noción de subálgebra, de imagen homomorfa, de congruencia. Se pueden probar los teoremas de isomorfismo que vemos para grupos, anillos. Bueno, se pueden estudiar de manera abstracta dentro del álgebra universal. Y también se estudian algunas construcciones, como por ejemplo el producto directo de álgebras, y algunas más específicas del álgebra universal, como los productos subdirectos y los productos booleanos. Pero entonces ya estamos en condiciones de aplicar esta primera herramienta para el estudio de los sistemas lógicos. En el caso particular, como dije, del ejemplo que estoy dando del cálculo proposicional de Lukasiewicz, la contraparte algebraica resulta ser la variedad, que es una clase ecuacional, una variedad de MB álgebras. Una MB álgebra va a ser una estructura que consta de un conjunto, una operación binaria, una operación unaria y una constante, de manera tal de que A con la suma y el cero es un monoide conmutativo, y se satisfacen estas tres ecuaciones. Nuevamente, no pretendo ni que se entienda por qué se satisfacen estas ecuaciones, ni que recuerden las ecuaciones, es simplemente para mostrarles que las álgebras se definen entonces como conjuntos con operaciones y ecuaciones en el lenguaje del álgebra. Fíjense que lo que uso acá es cero, más, negación, todas las componentes del lenguaje del álgebra en los dos términos de la igualdad. Hay un ejemplo que sí me interesa de MB álgebra, que es bastante importante, que es considerar el intervalo real 0,1 con las operaciones dadas de la siguiente manera. A la suma, para quedarme dentro del intervalo real 0,1, lo que hago es tomar la suma aritmética usual de los números reales y la trunco en 1. Es decir, considero x más y, si x más y me da menor o igual que 1, y si no, me tomo 1. La negación de x va a ser 1 menos x, y en este caso, el 0 que tenía del MB álgebra justamente coincide con el 0. Así que esta MB álgebra se conoce como MB álgebra estándar, y es sumamente importante dentro del estudio de las MB álgebras, porque es la que genera la variedad. Que genere la variedad significa que si uno necesita chequear si una ecuación se satisface o no para todas las MB álgebras, basta que la chequee en este álgebra particular, y si se satisface en esta particular, ya está, se satisfacen todas. ¿Qué pasa? Estamos haciendo trampita porque estamos definiendo, por un lado, las álgebras con una operación aritmética que conocemos, y la lógica tenía una implicación. Bueno, en realidad, dentro de las álgebras se puede definir un nuevo operador, que lo vamos a poner con dos barritas, que va a estar dado por la negación de x más y. En el álgebra estándar es el máximo entre 1 menos x e y, y va a ser el operador que después nos va a permitir modelar la implicación, interpretar la implicación. Y ahora, bueno, ¿cómo se usan las semánticas para estudiar la lógica? ¿Para qué hicimos todo este proceso de algebrización? Vamos a entender una evaluación como una función que va del conjunto de fórmulas, que era lo que teníamos en el sistema deductivo, en nuestra álgebra 0,1, de manera tal que justamente a la implicación la interprete como el operador implicación del álgebra. Es decir, B de phi implica psi va a tener que darnos, en este caso, el máximo entre 1 y B de phi y B de psi. Y el B de la negación va a tener que ser 1 menos B de la fórmula. En realidad, si uno piensa, como están dadas las evaluaciones, una función va a ser una evaluación si solo si uno considera, primero que tiene que mandar fórmulas equivalentes en el mismo valor, y segundo, es un homomorfismo realmente del álgebra de fórmulas cocientado por la relación de equivalencia en el álgebra 0,1, porque va a respetar todas las operaciones. Entonces se dice que una fórmula es verdadera en el cálculo de Lukasiewicz o válida, y se denota con las dos rayitas y phi, si toda evaluación la manda 1.
Cualquier evaluación que yo tome, la manda una, esa fórmula es válida. Entonces, ahora hagamos un parate y entendamos lo que vimos hasta ahora. Por un lado tenemos toda esta parte simbólica, sintáctica del sistema deductivo y toda la parte de interpretación semántica dada por las álgebras. La correspondencia va a ser la siguiente. Las lógicas, los sistemas deductivos van a estar en correspondencia con variedades o cuasi variedades de álgebras. Los axiomas los vamos a interpretar como ecuaciones en la parte algebraica, las reglas como cuasi ecuaciones, la idea de demostración o prueba en la parte semántica, sintáctica, se va a tener que corresponder con una idea de verdad o validez dentro de la semántica, y eso se va a dar gracias a este teorema de completitud. Una clase de álgebras constituye realmente una semántica algebraica para un sistema deductivo si se satisface este teorema de completitud. En realidad hay muchos teoremas de completitud, pero este es el fundamental, que dice que la fórmula posee una demostración sintáctica si, solo si, todas las evaluaciones la hacen verdadera. ¿Está? Entonces, ahí es donde ya tenemos bien establecido el puente entre la parte sintáctica del sistema deductivo y la parte semántica de nuestra interpretación algebraica. Una vez que esto está establecido, ¿cómo se usan nociones distintas del álgebra universal para estudiar las lógicas? Bueno, como dijimos antes, los cálculos proposicionales que podamos tener se van a corresponder con variedades, cuasivariedades o clases ecuacionales de álgebras. Si yo pongo una extensión de mi cálculo proposicional, que significa, le quiero pedir que satisfaga un axioma más, le agrego un axioma más, eso va a estar en correspondencia con una subvariedad de mi clase de álgebras. Si yo me pongo a estudiar teorías dentro de mi sistema deductivo, voy a tener que estudiar congruencias dentro de mi clase de álgebras. Si yo quiero ver que mi sistema deductivo tiene la propiedad de tener un modelo finito dentro de mi clase de álgebras, voy a tener que ver si mis álgebras pueden estar generadas por álgebras finitas. Las propiedades de interpolación en lógica, que son sumamente fundamentales para entender qué variables juegan roles fundamentales en la expresión de una fórmula, van a estar en relación con propiedades de amalgamación que tengan las álgebras en mi clase. La propiedad de definibilidad de Bethe, que es una propiedad que nos dice cuándo un determinado enunciado es definible dentro de una lógica, lo vamos a poder estudiar estudiando si los epimorfismos de mi clase son o no sobreyectivos, y así, esto fue a modo de ejemplo, pero así hay un montón de nociones algebraicas que se corresponden con nociones lógicas, y eso es básicamente lo más importante que hacemos los que estudiamos lógicas desde un punto de vista algebraico. Ahora hay otras herramientas. ¿Por qué? Porque nuestras clases de álgebras muchas veces se pueden poner en correspondencia con otras estructuras matemáticas que nos van a dar más información. Y entonces ahí surge una herramienta fundamental para el estudio de la lógica, que es la teoría de categorías. Lo que va a hacer la teoría de categorías es darnos algunas equivalencias o dualidades entre nuestras categorías algebraicas de semánticas algebraicas y otro tipo de categorías que nos permitan reforzar, estudiar algunas componentes y algunas construcciones de nuestra categoría algebraica. El ejemplo más importante es el ejemplo de la dualidad de Stone. Un espacio topológico se llama espacio de Stone si es compacto, Hausdorff, y es totalmente desconexo, que eso significa que tiene una base de abiertos y cerrados. Y el famoso teorema de dualidad de Stone dice que las álgebras de Boole, la categoría algebraica de álgebras de Boole, es dualmente equivalente a la categoría de espacios de Stone con funciones continuas. ¿Qué está indicando esto? Está indicando que uno tiene un funtor que, que da vuelta a las flechas, que va de la categoría algebraica en la categoría topológica. Por lo tanto, uno puede estudiar determinadas construcciones en la categoría topológica y traducirlas a construcciones en la categoría algebraica, y viceversa.
Además, mencioné esta dualidad de Stone porque es la más famosa, pero en realidad la topología juega un rol fundamental porque muchos de las semánticas algebraicas para distintos sistemas de lógicas no clásicas también cuentan con dualidades topológicas, con espacios topológicos interesantes o más conocidos. Hay una construcción en particular que quería mencionar a modo de ejemplo, y es, por ejemplo, los coproductos en las categorías algebraicas nuestras son muy complejos de calcular, y en cambio el producto en las categorías topológicas, bueno, también puede ser complejo, pero podría no serlo tanto. Y entonces, si uno tiene que calcular un coproducto en las álgebras correspondientes, si tiene una dualidad, puede pasarse a la topología, construir un producto ahí y volver con la construcción construida, con la construcción hecha a la parte algebraica. Es por eso que la topología juega un rol fundamental en el estudio de nuestros sistemas. Pero hay otras equivalencias categóricas, en realidad hay un montón, pero yo voy a mencionar otra que hay para MB álgebras, que no es con una categoría de espacios topológicos, sino que es una categoría de grupos. Un grupo reticulado es una estructura que tiene una estructura de grupo abeliano, una estructura de retículo, es simplemente un conjunto con un orden parcial, de manera tal de que para cada par de elementos el supremo y el ínfimo existan, y además pedimos que el orden sea compatible con la operación de grupo. El ejemplo más fácil que nos surge de grupo reticulado es simplemente considerar los reales con la estructura aditiva, con la suma, y el orden usual de los reales, y ese es el ejemplo más sencillo de grupo reticulado. Por supuesto que si uno considera los racionales también, o si considera los enteros con los órdenes usuales, tiene ejemplos de grupos reticulados. Dado un grupo reticulado, una unidad de orden fuerte es un elemento arquimediano, es decir, un elemento tal que para cualquier otro elemento del grupo puedo acotarlo por un múltiplo de U. Al módulo. El módulo en este caso es X supremo menos X. Entonces, hay una dualidad, hay una equivalencia categórica entre la categoría algebraica de MB álgebras y la categoría de L grupos con unidad de orden fuerte. ¿Qué quiero graficar con esto? Que estas equivalencias categóricas que tenemos para nuestras álgebras, que son semánticas algebraicas de distintos sistemas lógicos, pueden ser con diferentes categorías. Vimos para topologías, ahora vemos para otras estructuras algebraicas, pero claramente la teoría de grupos está recontra desarrollada, y en particular la teoría de grupos reticulados también, con lo cual, teniendo este tipo de equivalencias categóricas, se puede usar toda la información sobre distintas construcciones y propiedades que tengan los grupos reticulados para transferirla a la categoría de MB álgebras, y por supuesto que si uno logra resultados en MB álgebras, también puede transferirlos a la categoría de L grupos y contribuir a la teoría de grupos reticulados. Para lo que sigue de la charla voy a ponerme un poquitito más técnica para mostrar alguna otra herramienta matemática que también se puede usar. Si tomamos una fórmula, seguimos en nuestro cálculo de Lukasiewicz, que tiene n variables, hay una asignación que a cada fórmula le hace corresponder una función de 0,1 a la n en 0,1, y es simplemente interpretar inductivamente los conectivos de la fórmula como las operaciones. Por ejemplo, si tengo una variable proposicional, la voy a mandar a la función proyección en la y-ésima coordenada. Si ya tengo dos funciones phi y psi, la fórmula compuesta por phi implica chi, la voy a mandar a la función que se obtiene de aplicar este operador algebraico en 0,1 a la función correspondiente a psi, implica chi. Lo mismo para la negación. De esta manera uno tiene una correspondencia que a cada fórmula de nuestro cálculo la manda en una función del cubo unitario a la n en el cubo unitario. ¿Qué pasa? La imagen
de esta correspondencia no me da todas las funciones posibles, sino que me da una clase particular de funciones que se llaman funciones de Magnoton. Una función de Magnoton en n variables es una función que va de 0,1 a la n en 0,1, que es continua, en cada pedazo de su dominio es lineal, y en cada trozo lineal los coeficientes de la parte lineal son coeficientes enteros. El teorema de representación de Magnoton nos dice que cada fórmula, la correspondiente asignación de... para cada fórmula phi, la interpretación algebraica de phi es una función de Magnoton de n variables, y para cada función de Magnoton en n variables existe una fórmula que la tiene como interpretación algebraica. O sea que tenemos una correspondencia entre las fórmulas de n variables y las funciones de Magnoton que van de 0,1 a la n en 0,1. ¿Por qué estoy dando esta representación de Magnoton? Porque se nos abre una ventana importante acá, ya que si consideramos el conjunto de funciones de Magnoton, podemos probar que, como está en correspondencia con el conjunto de las fórmulas de n variables, en realidad esto va a ser el álgebra libre en nuestra variedad con n variables. Por supuesto que las operaciones se dan coordenada a coordenada, y se puede probar que entonces el conjunto de funciones de Magnoton con la estructura algebraica coordenada a coordenada en n variables es en realidad el álgebra de Lindenbaum-Tarski cuando se restringe a las fórmulas con n variables. O sea, ese álgebra por el que empezamos, pensando el álgebra de fórmulas simplemente con n variables cocientadas por la relación de equivalencia, va a estar en correspondencia con funciones. Y fíjense que las operaciones entre las funciones son todas operaciones algebraicas de los reales, ¿no? Del intervalo real 0,1, es una suma, tiene que ver con el orden porque tomamos el mínimo y una resta, no estamos haciendo nada que no hagamos dentro de la matemática, nada nuevo. Entonces, ahí es donde surge la geometría, y después voy a contar que también en realidad surge un poquito la combinatoria, para estudiar la lógica. Voy a simplemente poner un ejemplo, porque ya me parece que me estoy yendo a ser muy técnica. Recordemos entonces que tenemos las funciones estas que eran continuas, lineales a trozos y con coeficientes enteros, que van a representar las fórmulas de nuestra lógica. Uno puede probar que si uno tiene un subconjunto no vacío del cubo unitario, es equivalente que sea un poliedro racional a que sea justamente el conjunto de ceros de una de las funciones de Magnoton con n variables. Y también se puede probar que es equivalente que una MB álgebra A sea isomorfa a un cociente de las fórmulas por una teoría generada por una única fórmula, a que exista un poliedro racional de manera tal de que A sea isomorfo al conjunto de funciones de Magnoton restringidas al poliedro. Sé que es mucha información, pero simplemente quiero mencionar que entonces, por ejemplo, podemos estudiar todas las teorías finitamente axiomatizables de nuestra lógica, que son las teorías finitamente axiomatizables. Es simplemente agregar una fórmula más a los axiomas que teníamos y ver cómo se cierra nuestro sistema. Por supuesto que tiene que ser una fórmula no contradictoria, una fórmula satisfacible. Pero tenemos una correspondencia entre las teorías finitamente axiomatizables y los poliedros racionales en 0,1 a la n, que el n va a estar dado por la cantidad de variables que tenga la fórmula. Y en realidad se puede ver que diferentes fórmulas equivalentes se van a corresponder a diferentes poliedros racionales, pero todos se van a corresponder con un único complejo simplicial abstracto que tiene que ver con que los poliedros estos racionales, en realidad la información que me proveen sobre la función que estoy pensando, simplemente está en los puntos, en los vértices del poliedro, no me salía la palabra, en los vértices del poliedro. Es decir, digo que dos poliedros son Z homeomorfos, sí, solo sí puedo establecer un homeomorfismo entre los poliedros racionales, y bueno,
No me voy a meter en el detalle de lo que es un complejo simplicial abstracto, pero uno puede de ahí sacar técnicas combinatorias para estudiar la lógica. Como conclusión, lo que vimos en esta charla es que la lógica algebraica es una teoría que utiliza distintos sistemas de álgebras como semánticas de sistemas deductivos. Vimos cómo hay diversos conceptos algebraicos que los podemos traducir en propiedades y en conceptos lógicos. Vimos cómo fuertemente se pueden usar la teoría de categorías para establecer equivalencias o dualidades entre nuestras categorías algebraicas y otras categorías que a veces son más estudiadas y ciertamente, por más que no sean más estudiadas, proporcionan información sobre nuestras categorías algebraicas. De esta manera, la topología, la teoría de grupos, la geometría, la combinatoria, pueden convertirse en herramientas para resolver problemas de sistemas lógicos. Como dije antes, esto es un poco lo que he trabajado yo, muchas de estas cosas junto a Roberto, otras con el grupo que tenemos actualmente, pero ciertamente hay muchísimas herramientas más que se pueden usar para estudiar sistemas lógicos. Ahora voy a pasar la propaganda. Mañana va a haber un curso a cargo de Víctor Fernández que por ahí va a ser un poquito más preciso en algunas de las definiciones que di hoy, de lógicas, de sistemas deductivos, de la noción de consecuencia, y así que el que le interesó la charla y quiere saber un poquito más, recomiendo que vaya al curso. Bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias, Manuela. Ahora las preguntas, que espero que haya, porque si no tengo que hacer yo preguntas, que vengo de otra área, y vamos a hacer la pregunta de la eterna discusión que tenemos nosotras dos, pero algunas preguntas pueden sacarse el micrófono y hablar. Acá te están aplaudiendo, qué lindo poner la cosa, pero bueno, preguntas. ¿Nadie se anima a hacer una pregunta? Hola, buenas tardes. Si querés te salvo, Lili. Dale, igual yo quería hacerle la pregunta, pero dale, Cele. Te jodo entonces. Hola Manu, muy linda la charla. No, lo que te iba a preguntar, que no te pregunté nunca, es si todo esto de las lógicas multievaluadas, sin saber nada te lo pregunto, se están usando para el tema de las computadoras cuánticas y todo eso. Sí, si bien yo no he hecho ninguna aplicación, sí sé que se usan. Igual tengo entendido que las aplicaciones hasta ahora usadas de lógicas multievaluadas usan la lógica de Lukasiewicz. Tengo entendido que, bueno, hay otra que se llama de Gödel que también la usa. Tengo entendido que es eso. Es más, ya que estamos en una conferencia en honor a Roberto Signoli, uno de los chicos que se recibió junto conmigo del doctorado, Héctor Freites, creo que él está trabajando en, no exactamente, pero temas bastante cerca, digamos, de este tema de las computadoras cuánticas usando lógicas multievaluadas. Pero la verdad que yo no lo hago, así que sé que se usa. Bueno, acá hay muchas gracias y felicitaciones, hermoso homenaje a Roberto. Bueno, mi pregunta, que te voy a hacer así, que me lo contestás públicamente, pero ya hemos discutido un montón. Vos dijiste que las licenciaturas no tienen lógica en general, y yo te voy a decir que la nuestra no tiene porque vos no quisiste poner lógica en la nuestra, sabemos, tenemos esta eterna discusión. Era para dar esta charla, si no, no la podía dar. Pero bueno, a ver si alguno después te hace challenge de la cuestión que vos no nos dejaste en la nueva licenciatura poner una materia que yo quería poner, vamos a decir, de lógica. ¿Cuáles son las razones por eso? Ay, no, Lili. ¿No hay otra pregunta? Hay un comentario en el chat que dice que en Santiago del Estero sí tienen lógica. Bueno. No, a ver, a mí me parece sumamente interesante porque yo estudio estas cosas. Ahora, me parece que con las herramientas que nosotros estudiamos en la licenciatura, cualquier persona que quiere dedicarse a esto puede. En cambio, hay que poner
hay que tratar de darle a los chicos que salgan con las herramientas fundamentales para poder estudiar cualquier cosa. Por eso yo pienso que con las herramientas que damos, damos topología, damos geometría, bueno, geometría no damos mucha, damos probabilidad, que también se usa para estudiar sistemas lógicos, damos estructuras algebraicas. Con todas esas herramientas, una persona perfectamente puede estudiar esto, y no necesita, digamos, si bien tiene que hacer algún curso o algo, no necesita sí o sí haber hecho un curso. De hecho, yo estudié lógica sin haber hecho un curso específico. Por eso se privilegia para mí en la información algunas herramientas que te permitan estudiar cualquier cosa, muy, muy básicas dentro de la matemática. Pero no es que no quiera que haya un curso de lógica. De hecho, estoy dando un curso optativo de lógica. No, yo digo una cuestión de más de base. Bueno, ¿alguien quiere hacer algún otro comentario, otra pregunta? Yo quiero hacer una consulta, pero no sé si Manuela me va a dejar. Sí, vamos. No me queda otra. No, quería preguntar por el perfil más, si querés, topológico o analítico, digamos, cómo se lleva bien, cómo se lleva esto de relacionar álgebra con una topología más general o una topología más estilo analítica, por así decirlo, más, no sé, con nociones de distancia o de preórdenes. Sí, bueno, hay un montón de estudios en eso. Yo realmente no me dedico a eso. En realidad, lo que nosotros hacemos simplemente es ver las dualidades topológicas para nuestras semánticas algebraicas. Lo que vos estás diciendo es ya irse un poco más allá. De todas maneras, nuestras semánticas algebraicas en general tienen esas dualidades topológicas porque justamente están basadas en estructuras ordenadas. Igual hay análisis mucho más profundos y respuestas mucho más precisas que te puede dar alguien que estudie esa parte, pero yo sé que es por eso. En general, la dualidad que yo nombré es la dualidad de Stone, pero hay una que es bastante más general, bueno, hay muchísimas más generales, pero hay una en particular que es más general, que es la dualidad de Priestley, que lo que considera son espacios topológicos ordenados, y que sirve para cualquier retículo distributivo, y como la mayoría de las semánticas algebraicas de las lógicas están basadas en retículos distributivos, los que hacen topología me van a matar, pero tocando un poco la dualidad, modificando la dualidad, se puede llegar a distintas, no siempre, pero a veces se puede llegar a distintas dualidades con espacios topológicos ordenados, basados en esa dualidad de Priestley. El grupo fuerte es el de Tandil, que me parece que hoy me olvidé de nombrar a Tandil, que Tandil trabaja mucho con las dualidades topológicas y trabaja más específicamente en eso. Muchas gracias. Acá hay otra pregunta de Víctor Fernández. Si yo desease encarar lógica, las de Lukasiewicz, no sé si lo digo bien, desde un punto de vista geométrico, ¿qué bibliografía o prerequisitos preciso? Y bueno, yo primero tuve que estudiar geometría porque no sabía. Geometría poliedral, que de eso hay muchos libros. De hecho, ahí en los cuadernos de la UBA hay uno sobre poliedros y polítopos, pero bueno, primero habría que estudiar un poco de geometría, pero después el trabajo de Mundici, que es uno de los coautores de Signoli, después de haber hecho el trabajo básico sobre MB álgebras, tiene un libro específico también sobre MB álgebras, donde ya es un poquito más digamos, profundo el análisis, y usa un montón de técnicas geométricas para estudiar distintos conceptos de la lógica. ¿Alguna otra pregunta? Si no, mientras tanto, mientras alguien se desmutea, quiero decirte que Ana Chignoli dice: en nombre de toda la familia agradezco mucho todo, sobre todo a la UMA, al comité organizador, a Manuela y a Roberto, gracias por el recuerdo y el homenaje. Acá Víctor te agradece la respuesta. Bueno, hay un montón en el chat me encantó la charla, que hay una alumna tuya que dice el curso que estás dando muy bueno, o no sé, el curso que está en la UMA, no sé a qué se refiere.
y mucho agradecimiento. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacerle a Manuela? Si no, nos podemos desmutear y aplaudirla. ¿Hay preguntas? Bueno, vamos a desmutearnos, a ver si puedo hacer eso, Manuela. Y... No, ya no se suelta nada porque no puede hablar por. Bueno, muchas gracias. Gracias, Manuela. Ahora no estoy. Nos vemos. Bueno, muchas gracias. Chao.